Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo sacar partido de Dreaming Spanish, cómo aprovecharlo, cuál es la mejor manera de mirar los vídeos de Dreaming Spanish. Porque mucha gente me pregunta en los comentarios qué deben hacer, qué vídeos deben mirar, cuántas veces deben mirar cada vídeo, y en este vídeo pues os voy a explicar cuál es la mejor manera y espero poder resolveros esas dudas. Y lo primero que recomiendo es que miréis vídeos muy fáciles, vídeos que os son muy fáciles. Y a veces incluso diría que miréis vídeos que os parecen demasiado fáciles. No solamente vídeos que sí, que podéis seguir, que podéis entender el tema, sino vídeos que realmente entendéis muy bien. Porque incluso en vídeos que entendéis muy bien, vais a estar aprendiendo nueva información sobre cómo usar gramática y cómo usar palabras que quizá ya conocéis, pero vais a aprender nueva información sobre otras maneras de usar esas palabras. Pero también cuando encontréis alguna palabra que es nueva, que no conocéis o que no conocéis bien, el contexto os va a quedar muy claro, porque la frase anterior y la frase siguiente ya la entendéis. Entonces sabéis exactamente qué esperar, tenéis expectativas sobre el significado que va a tener esa palabra y eso os va a ayudar mucho para poder aprender rápido. A veces intentamos forzarnos, intentamos hacer cosas más difíciles porque creemos que si intentamos hacer algo difícil y lo conseguimos, que vamos a aprender más, ¿no? Pero usando Comprehensible Input, el problema es que si solo entendemos el tema general, la idea general, va a ser muy difícil entender el significado de palabras nuevas. Va a ser muy difícil adquirir ese vocabulario nuevo que todavía no conocemos, que si hay demasiadas palabras que no conocemos. Si en cada frase hay una o dos palabras que no conocemos, no vamos a entender las frases lo suficientemente bien como para poder deducir, para poder intuir el significado de esas palabras nuevas. Por ejemplo, leyendo. Cuando estamos leyendo un libro para intentar mejorar nuestro nivel de español, la investigación, los estudios que se han hecho sobre este tema indican que lo ideal es que ya conozcamos un 98% del vocabulario, un 98% de las palabras. Un 98% quiere decir que solamente va a haber una palabra de cada 50 que no conocemos. De cada 50 palabras que leemos, solamente habrá una que no conocemos. Y esa es la manera más rápida de mejorar en un idioma. Si hay más palabras que no conocemos, si hay una de cada 10 o una de cada 5 que no conocemos, entonces se aprende mucho más despacio. Y esto lo muestran artículos de investigación, que vamos a aprender mucho más despacio. Pero muchas veces, como 4 o 5 veces más despacio. No es solamente un 20% o un 30% más despacio, es mucho más despacio. ¿Qué pasa? Que no hay todavía mucha investigación, muchos artículos sobre aprender escuchando. Sí que hay muchos sobre aprender vocabulario leyendo, pero no hay muchos sobre aprenderlo escuchando. Y escuchando, creo que tiene sentido esperar que podamos tolerar un poco más de vocabulario que no entendemos. Porque cuando miramos un vídeo, podemos ver los gestos que hace la persona. Sobre todo si miráis vídeos de Dreaming Spanish, pues tenéis objetos, tenéis dibujos, tenéis fotos, y eso puede hacer que podáis aprender más rápido, aunque no entendáis tantas palabras, ¿no? Por eso creo que pues esto no se aplica, sobre todo si empezáis con nivel super beginner y beginner de Dreaming Spanish. Intento dar esa información extra para que no necesitáis saber todas las palabras, conocer todas las palabras. Pero una vez hayáis mejorado, vayáis mejorando y podáis entender más, pues os recomiendo quizá que sigáis mirando vídeos de un nivel un poco más bajo al que preferiríais o al que creéis que es el ideal para vosotros,
porque seguramente vayáis aprendiendo palabras más rápido. Está bien de vez en cuando intentar hacer algo un poco más difícil, o mirar un vídeo un poco más difícil, o ver una película, o ver algo original en español, porque os puede dar una idea de a dónde queréis llegar, de cuál es el objetivo, y os puede hacer sentir que ahora lo estoy entendiendo un poco mejor que antes. Entonces, de vez en cuando está bien. Solamente os recomiendo no hacer solamente eso, o no hacerlo siempre. Ni siquiera hacerlo la mayoría del tiempo. Os recomiendo que la mayoría del tiempo que paséis aprendiendo, lo paséis con recursos que realmente son fáciles. La segunda cosa que os recomiendo es que miréis vídeos divertidos. Vídeos que realmente os gustan, vídeos que realmente os interesan. Entonces, en ese sentido, no sé si Dreaming Spanish son los mejores vídeos, no sé si son los más divertidos. Yo los intento hacer divertidos y en el futuro espero mejorar, espero que se me dé mejor hacer vídeos más y más divertidos, más y más entretenidos. Pero en todo caso, os recomiendo que miréis los vídeos que más os gustan, los que más os interesan. Sobre todo si podéis encontrar vídeos sobre temas que os gustan. Si os gustan los videojuegos, pues sobre videojuegos. Si os gusta la historia, pues sobre historia. Sobre cualquier tema que realmente os interese. O si los vídeos de humor os gusta, os parecen divertidos, pues mirar ese tipo de vídeos. Los vídeos que realmente vosotros notáis que estáis prestando atención, que no os distraéis fácilmente, que no empezáis a pensar en las musarañas. Entonces, la tercera cosa que os recomiendo es que cuando miréis un vídeo, que intentéis entenderlo, intentéis entender el tema, intentéis entender de qué os estamos hablando, que lo intentéis entender de manera general, que no os concentréis en el lenguaje que usamos, que no os concentréis en las palabras, en el vocabulario, en la gramática, que cuando oís una palabra nueva, no la cojáis e intentéis repetirla en la cabeza para memorizarla. Ha dicho sardina, 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 sardina. No es lo ideal. Para realmente poder aprender la palabra sardina, necesitáis oírla en diferentes contextos, usada de diferentes maneras y conectada a diferentes partes de vuestro cerebro, de vuestra cabeza. Y simplemente repetirla muchas veces en vuestra cabeza no va a ayudaros a conseguir eso. Y además, mientras os la estáis repitiendo, no estáis escuchando el vídeo, no estáis escuchando lo que os estoy diciendo, lo que os está diciendo la persona en el vídeo. Estáis perdiendo oportunidades de conseguir más input y conseguir input que os sería útil. También, si algo que dice el vídeo os parece raro, o la palabra que usa, no entendéis por qué se usa esa palabra o no se usa la otra, no entendéis por qué se usa esta gramática y no la otra, os recomiendo que no lo analicéis, de esta manera. Es mucho más útil simplemente aceptarlo, aceptar la realidad que en este caso, esta persona, por el motivo que sea, esta persona ha decidido usar esta palabra o ha decidido usar esta gramática. ¿Por qué? Porque nosotros no aprendemos la gramática o el vocabulario, no aprendemos el uso de las palabras solamente escuchándolas una vez. Esta persona ha usado esta palabra, pero quizá es porque esta persona pues siempre usa esta palabra en este caso. Y la manera como realmente vamos a aprender qué palabras se usan, qué tipo de personas usan ciertas palabras o otras palabras, es escuchando a esta persona hablar en diferentes situaciones, de diferentes temas, y escuchar también otras personas hablar en las mismas situaciones y en otras situaciones. Y es con esta repetición de escuchar la misma gramática y las mismas palabras en diferentes situaciones como realmente formamos esta imagen mental que nos permite usar el vocabulario, usar la gramática de manera natural en las situaciones apropiadas. Si estás escuchando que la persona en el vídeo ha usado una palabra o ha usado cierta gramática, ya está, tú lo has escuchado, ese es tu trabajo, ese es tu único trabajo. Esa pequeña contribución que se ha añadido a tu cabeza, que se ha añadido al conocimiento que tienes de esa palabra, ese es tu trabajo.
Y eso es lo ideal. Tu trabajo para adquirir el idioma es conseguir eso, esa pequeña información que se añade a ese conocimiento que tienes de esa palabra, y es hacerlo constantemente, es hacerlo una vez tras otra, tras otra, tras otra. Cuando miréis un vídeo, no esperéis acabar el vídeo y haber aprendido una palabra perfectamente, no. Acabaréis el vídeo y habréis aprendido una pequeña parte, un 1% de 100 palabras o de 200 palabras. Ese es vuestro trabajo. Y esta es la manera como vais a aprender un idioma más rápido. Entonces, en este caso, ayuda muchísimo no ser perfeccionista, no sentir esta necesidad de entenderlo todo, de entender el porqué de todo, porque esta es otra cosa. En idiomas no hay un porqué, no hay una razón de por qué esto es así. El idioma simplemente, durante la historia, ha evolucionado y ahora mismo, en este punto del tiempo, el idioma es así y ha resultado ser así. Entonces, otra manera, como lo podéis ver, es intentar ser perfeccionistas. Sed perfeccionistas en el sentido de que cuando estáis escuchando, cuando estáis entendiendo, esta pequeña información que aprendéis cada vez que entendéis algo, esto es la manera perfecta de aprender el idioma. Es la manera perfecta de conseguir este conocimiento, el mismo tipo de conocimiento que tienen los hablantes nativos del idioma. No es un tipo de conocimiento diferente, no es aprender reglas o aprender el vocabulario con traducciones, que puede traer a muchas equivocaciones, puede llevaros a confundiros de muchas maneras, y eso es imperfecto. Intentar entender, intentar conocer las reglas va a resultar en algo imperfecto, en no aprender un idioma de la manera imperfecta. Entonces, si realmente sois perfeccionistas y queréis aprender de la mejor manera, pues sed perfeccionistas de esta manera. Entendiendo, simplemente escuchando cosas que entendéis y no intentando saber el porqué del uso del vocabulario o el porqué de la gramática. Entonces, una pregunta que me hacen mucho es ¿cuántas veces tengo que mirar un vídeo? ¿Tendría que mirar un vídeo 2, 3, 20 veces? Vale, no os voy a prohibir mirar un vídeo varias veces. No necesariamente creo que sea malo mirar un vídeo varias veces. Tenéis que pensar en una cosa por eso. ¿Por qué queréis mirar un vídeo varias veces? Si lo queréis mirar porque os cuesta entenderlo, porque creéis que lo vais a entender mejor si lo volvéis a mirar, podéis primero intentar mirar vídeos más fáciles. Os recomiendo primero que intentéis mirar vídeos más fáciles. Y si los vídeos más fáciles los entendéis mejor, os recomiendo que miréis más de esos. Que os concentréis la mayor parte del tiempo en mirar esos vídeos más fáciles. Si no tenéis vídeos más fáciles, si ya estáis mirando los vídeos más fáciles que tengo, los Super Beginner, o si ya os habéis acabado todos los vídeos de Super Beginner, pues sí, podéis mirar un vídeo una segunda o una tercera vez a ver si lo entendéis mejor. Si hace un tiempo que no miráis un vídeo, también lo podéis volver a ver y quizá os dé esa impresión de ahora como he aprendido más, tengo un mejor nivel de español, lo entiendo más, entiendo mejor, entiendo palabras que antes no entendía. Eso creo que también está muy bien. Cuando no os recomiendo seguir mirando un vídeo muchas veces es si os aburrís. Si estáis mirando el vídeo y ya lo sabéis, porque ya lo habéis visto antes, y os dais cuenta que ya no os resulta muy interesante, que os estáis aburriendo, que no estáis prestando atención, que estáis pensando en otra cosa, entonces parad, dejad de mirar ese vídeo e id y mirad un vídeo que os resulte interesante, un vídeo que no habéis visto, un vídeo con el que podáis aprender algo, por ejemplo. Una última cosa que os recomiendo es que miréis vídeos donde hay diferentes personas, porque mirar vídeos de una sola persona puede estar bien y al principio os empezáis a acostumbrar a cómo habla esa persona, al vocabulario que usa, a la pronunciación que usa esa persona. Entonces, una vez os acostumbráis, os resultará más fácil entender esa persona. Y mirar vídeos de esa persona o hablar con esa persona durante un tiempo, pues está bien.
Pero también está muy bien variar y está muy bien cambiar e intentar también mirar vídeos o hablar con otras personas, con personas que usen otro vocabulario, con personas que hablen de manera un poco diferente o que tengan otra pronunciación o otro acento. También está muy bien, porque así aprenderéis palabras que quizá yo no uso, porque yo uso las palabras que uso. Hay muchos sinónimos también en español, hay muchas maneras de decir una cosa, y otras personas, aunque sean personas españolas, también dirán las mismas cosas de otra manera. Y escuchar a diferentes personas os ayudará también a entender pues, una variedad más amplia de vocabulario, de expresiones. Entonces ya sé que, bueno, por desgracia en Dreaming Spanish la mayoría de vídeos son de mí, estoy yo solo, pero espero que a partir de ahora pues más y más vídeos los pueda hacer con otras personas, ¿vale? Y bueno, ya está. Por último, solamente deciros que sigáis mirando vídeos, que sigáis mirando más y más vídeos, todos los que podáis, porque vais a empezar a notar muy pronto que estáis mejorando, que vuestro nivel de español está mejorando, ¿vale? En el siguiente vídeo os voy a explicar cuándo empezar a hablar, cuándo recomiendo que empecéis a practicar hablar. Venga, adiós.